Bueno, pues aquí estamos, confinados y recluidos. Vamos a ver cómo lo vamos llevando. Bueno, en fin, vamos a empezar. Como veis, bueno, he pensado que igual os iría bien que os haga un pequeño vídeo, que algunos sé que no paráis de trabajar en casa, entonces os quiero echar un cable. Vale, de momento, esta es una pequeña foto, bueno, una foto que hice con el móvil en clase, de esos libros que traje de la biblioteca, ese sitio donde hay libros los cuales están ordenados por categorías, que os recomiendo que de vez en cuando también podáis visitar la biblioteca de aquí de la escuela. Entonces, como veis, al ser una foto, pues tenemos la trama y esto. Vale, esta es la foto de partida. El resultado final es este. Me vine un poco arriba, fui trabajando y entonces pues acabé haciendo esto. Como veis aquí, um, hice un poco hasta de sudor, hice un poco el claim este de Nike, y bueno, para que veáis un poco las posibilidades de como de una foto de la antigua Grecia y tal, pues bueno, puse a trabajar un poco la imaginación y parece como que en un primer momento podría ubicarla en una persona que tiene un poco de flato, ¿no? Entonces, ya entonces las cosas empezaron un poco a cuadrar, esto podía ser la toalla, este podía ser un disco de estos de mancuernas, de un gimnasio. Así que bueno, entonces una vez ya tuve la idea, empecé poco a poco y acabé haciendo eh, pues este pequeño anuncio. Vale, entonces vamos a ir por partes. Lo primero de todo es quitarle la trama, ¿no? Esto que vimos, que es esto que existe cuando trabajamos con papel impreso, ¿no? Vale, para ello, lo primero que hacemos es poner comando 1, control 1, o bien vista o el 100% o el tamaño de impresión. Entonces, aquí vemos un poco, si aquí conseguimos con este zoom que se vea bien, pues vamos a quedarnos ya un poco ya por satisfechos. Vale, habíamos visto que para ello teníamos varias herramientas. Vale, una de ellas es filtro, ruido y destramar. ¿Vale? Nos hacía un primer barrido, nos quitaba la trama más o menos que esté, queda bien, pero bueno, si queremos podemos afinar un poco más el tiro y le añadimos un poquito de desenfoque gaussiano, pero sin pasarnos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a acordarnos que con un 1 ya está bien, porque acordaros que lo que ganas por un lado, pues lo pierdes en otro. Entonces, cuanto más efecto blur ponemos, pues sí que es verdad que más trama quitamos, pero también quitamos nitidez a los bordes y un poco a lo que es la foto en general. Entonces, hay que buscar un poco el equilibrio y más allá de un uno pues no, en este caso no lo recomendaría. Entonces nos quedaríamos ya con un uno o incluso un poco menos, pero bueno, de momento con un uno, ¿veis? Más o, ya tendríamos para empezar a trabajar. Bueno, el siguiente paso sería quitarle el fondo a la estatua. Para ello, Photoshop nos ofrece muchas posibilidades. Tenemos por un lado seleccionar sujetos y aplicamos esta herramienta de selección rápida, pero bueno, esto me gusta siempre y cuando sea una imagen bastante contrastada, si no el resultado no es no es idóneo, ¿vale? Um, Después tendríamos, por ejemplo, también la pluma, iríamos trazando con la pluma, pero en este caso, como son píxeles y encima la calidad de foto es un poco distorsionada, le hemos añadido un poco de efecto, entonces la pluma nos dejaría un relieve como muy marcado y tampoco sería lo idóneo. Para ello, lo mejor es, desde mi punto de vista, la textura que nos ofrece
el pincel o la goma. Para ello, la goma, aunque deja un buen resultado, tiene el inconveniente que si lo hacemos con goma, estaríamos un poco ya corrompiendo el archivo original. Entonces, para evitar no corromperlo por futuros fallos o para seguir conservando el archivo original, mejor usaremos la máscara de capa. Entonces, con la máscara de capa nos ofrece la ventaja de que tenemos esa textura de pincel y que podemos corregir errores y en un momento dado quitar la máscara o dejarla o cambiarla. Entonces, las posibilidades que nos ofrece la máscara de capa son superiores. Entonces, para ello seleccionamos la capa y creamos una máscara de capa. Para ello venimos aquí, a este icono de aquí abajo, y creamos la máscara. Recordad una cosa, que lo que se ve en blanco significa que nos lo está mostrando, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, si yo le digo comando invertir, nos la deja en negro. ¿Qué ha pasado? Pues que como está en negro, nos oculta esta imagen. Esto actúa de máscara. Lo negro es la máscara de la imagen. Entonces, por tanto, vemos esta capa en azul. Entonces, volvemos a control I o comando I. Y como todo está en blanco, nos muestra toda la imagen. Vale, entonces ahora cogemos y hacemos zoom, nos acercamos y elegimos el pincel y el color negro. ¿Por qué? Porque el negro lo que nos hará será ocultar la parte de la foto que queramos que en este caso desaparezca. Entonces, con el pincel elegimos qué tipo de pincel. En este caso podemos manipular el tamaño y la dureza con un atajo, que sería pulsando, en el caso de Mac, control de Mac, alt de Mac, y entonces pulsamos y derecha e izquierda cambiamos el tamaño y arriba y abajo cambiamos la dureza. En este caso en PC el atajo sería simplemente el botón alt y pulsando el botón derecho, creo, y hacia los lados o arriba y abajo. Vale, en este caso lo haremos un poco más pequeño, daremos un poquito de blur para que no queden los límites muy definidos. Y empezaremos a, bueno, igual es un poco excesivo, entonces un poco más pequeño para trabajar más cómodos. Vale, entonces vamos pintando. Como veis, aquí abajo lo que estoy viendo no es otra cosa que la capa 56, que es el fondo azul. A mí, como consejo práctico, cuando estoy haciendo estas cosas de quitando fondos y esto, me gusta poner un fondo abajo chillón, en este caso azul, porque así me deja ver lo que estoy quitando, lo que no estoy quitando, porque si vemos, dejamos un fondo transparente, pues no vemos tanto los fallos que podemos estar cometiendo. Entonces lo dejaríamos así y empezaríamos a ir quitando suavemente con el pincel. Y en este caso yo uso una tableta gráfica. Bueno, ya sabéis, soy muy pesado, pero creo que vale la pena que en algún momento dado os hagáis con una, porque ya sea para fotografía o para ilustraciones, la verdad es que va bastante bien. Vale, a mí me gusta ir con la mano, con el atajo de la mano, voy acercándome y voy pintando. En este caso, en la máscara de capa, ¿de acuerdo? Entonces, si acordaros una cosa, una de las ventajas que tienen las máscaras de capa es que, por ejemplo, yo estoy trabajando y de repente me equivoco y no me doy cuenta, ¿no? Y entonces sigo pintando. Y cuando me he dado cuenta, ya los control Z no me llegan. Si en el caso que hubiera sido una goma, ¿de acuerdo? En este caso, imaginaos que yo he hecho ya toda la estatua y me doy cuenta que se me ha ido aquí. Entonces lo que vengo simplemente es, por ejemplo, pulso la X o pulso aquí, ¿vale? Y cambio de color. En este caso pulso la X, ¿veis? Y si pinto con el color blanco, entonces produce el efecto contrario, que me descubre lo que hay en la imagen, porque estoy pintando del color de el que se ve, de lo que no oculta. Entonces, ¿veis? Recupero el trozo que me he llevado de brazo. Esta es una de las enormes ventajas de usar máscara.
Ya sé que con el pincel en las últimas versiones, si pulsas Alt, perdón, la goma, recuperas los píxeles dados, pero bueno, creo que las posibilidades que ofrece una máscara son infinitas, entonces creo que vale la pena, ¿no? E ir acostumbrándose a trabajar con ellas. Entonces volveríamos con la X al color negro y seguiríamos. Acordaros que hay otro atajo, si la muñeca no nos da, podemos con la R girar el lienzo a fin de que estemos más cómodos, que nos gusta más este ángulo, nos sentimos más cómodos con la muñeca, pues giramos, rotamos un poco el lienzo a nuestro gusto. Vale, entonces la idea ahora es seguir haciéndolo y limpiando los bordes porque el objetivo final es que esto nos quede bien, ¿vale? Lo otro ya lo acabaremos. Vale, pues dejadme que siga y nos vemos en un segundo. Bueno, pues aquí estamos, ya tenemos todos los bordes hechos, ya le hemos sacado lo que es apurado bien los bordes, los límites, nos ha quedado bastante bien. Y ahora lo que necesitamos es quitarle todo el resto. Vale, para ello hay también, ya sabéis, diferentes caminos. Uh, bueno, con las nuevas versiones de Photoshop, el usar la pluma está bastante bien. Entonces la pluma no era tan efectiva y se usaban más los lazos poligonales o los lazos a mano. Bueno, ahora con la pluma pues está bastante bien porque encima lo podemos guardar como forma y no solo como trazado. Entonces os recomiendo pues o bien herramienta de lazo, porque total no tenemos que apurar tanto, simplemente venimos aquí y vamos rellenando esto. Si vemos que la muñeca no nos da, cerramos y con la tecla Shift sumamos selecciones a la que ya tenemos. Pero bueno, depende del arranque que tengamos, de cómo tengamos el archivo de cargado, puede ir más lento, se nos puede ir un poco más la mano de la selección, es un poco sensible. Y entonces, pero bueno, esta es una opción que si no es algo muy complejo, en un momento hacemos el lazo y ya está. Pero en este caso, pues bueno, si tenéis paciencia, seguís así. O deseleccionamos, control D, usamos la pluma, venimos, perdón, y ahora sí, venimos y vamos atando sin darle mucha importancia, que no saquemos las palancas ni nada. Y vamos sacando lo que sería la forma, ¿de acuerdo? Entonces, acordaros que aquí podemos mover el nodo con la barra espaciadora. Una vez que, mientras lo tenemos pulsado, tiramos, apretamos la barra espaciadora y lo podemos mover. Con el Alt podemos mover la palanca a nuestro gusto para definir la siguiente dirección del siguiente nodo. Y bueno, pues nosotros a lo nuestro, que es lo que nos toca y por lo que nos pagan, y vamos a seguir tirando nodos. Entonces, os ahorro esto y nos vemos a la vuelta. En fin, lo prometido es deuda y aquí estamos otra vez de vuelta con la forma ya creada. ¿Veis? Con un poco de zoom lo vemos. Vale. Entonces, una vez creada la forma, lo que hacemos es sacamos la selección, lo convertimos la forma en selección, nos acercamos aquí y pulsando Control o Command, veis que sale el icono este de las hormiguitas que caminan en un cuadrado, entonces pulsamos y nos sale la forma en forma de selección, quitamos el ojo. Entonces venimos aquí a lo que es la máscara,
¿vale? Y una de dos, si ahora pintamos de negro, con el atajo que ya sabéis, Alt y la tecla de borrar o suprimir, ¿qué ha pasado? Que nos hemos quitado la estatua. ¿Por qué? Porque lo que está en negro, recordad, es lo que no vemos. Y vemos solo lo que está en blanco. En este caso, lo que queremos hacer es, hacemos la selección que tenemos, hacemos la inversa, Control Shift I, ¿veis? Y ahora sí, en la capa máscara, Alt y borrar, y pintamos del color negro. ¿Qué ha pasado? Que ya por fin tenemos la estatua como queríamos. Bueno, nos falta este fondo, que aquí por ejemplo sí que lo podíamos hacer con un lazo. ¿Vale? Entonces, otra vez Alt y borrar, y se acabó. Vale, la particularidad es que ahora, por ejemplo, si venimos aquí y decimos deshabilitar, vemos que tenemos la imagen original. Esta es una de las grandes ventajas que tiene trabajar con máscaras de capa. Entonces, podemos habilitarla, ¿vale? Aquí veis que si ya nos ponemos muy exigentes, pues aquí pues no toca, ¿no? Entonces, un pequeño, seguimos, volvemos a coger el pincel. Y ahora sí, por ejemplo, sí que estaría bien, por ejemplo, cambiar a este tamaño a este tipo de, perdón, de pincel, que sí que nos coge la presión, ¿no? Entonces, vamos aquí por el tamaño de presión y coge la presión que hagamos. Entonces, aunque tengamos con muy poca presión, borramos muy poquito, ¿veis? Y nos podemos tener la paciencia del monje benedictino y le vamos quitando y vamos puliéndolo. Llegamos a sitios un poco como... Bueno, iba a hacer un chiste malo, no lo voy a hacer. Vale, entonces aquí ya tenemos lo que es nuestra chica con flato y desnuda. Entonces ahora lo que interesa es empezar a vestirla. Para ello, el siguiente paso ahora sería, siguiendo esta metodología, es buscar ropa. Entonces, yo para que veáis un poco, he usado este top, ¿vale? Y también he usado este pantalón corto, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, yo he usado la misma técnica. Como veis aquí, he hecho primero con el pincel, he cogido, me he quitado los bordes y para acabar con ello he hecho un lazo o una forma en su caso y tenemos esto, ¿vale? Hemos hecho selección inversa y lo he borrado todo. ¿Ahora qué hago? Ahora en este caso, como lo que voy a hacer es manipular bastante esta pieza en concreto, me la voy a llevar a otro archivo, pero sobre todo la quiero manipular, sí que ahora me interesa coger solo lo que es el pantalón. Vale, para coger solo el pantalón, como veis aquí, si la deshabilito, tengo la imagen. Entonces lo que hago es, habilito, me vengo a la máscara de capa y con control saco la selección, ¿de acuerdo? Entonces ahora, como tengo esto, solo la selección del pantalón, me vengo aquí, me aseguro, veis que está este recuadrito blanco, me aseguro, control C, ¿de acuerdo? Y me vengo a nuestra imagen y a un simple control V, ¿de acuerdo? Y ya tenemos aquí eh, nuestro pantalón para vestir a nuestra dama. Vale, yo en este caso os enseño un poco cómo lo he hecho. No ha sido... Bueno, requiere paciencia y vamos a ver un poco cómo va. Vale, aquí en pantalón. Vale, perdón. Que tengo esto aquí. Vale, de acuerdo. Vale, ¿veis? Yo tengo por un lado, bueno, esto es, que ya lo veremos un poco más tarde, que es lo que uso para darle más coherencia, que es la luz.
¿vale? Entonces, puro y duro, yo el pantalón sí que es verdad que esta vez lo he hecho en dos partes, ¿de acuerdo? Y le he puesto una capa de tono de saturación para, pues bueno, cogerlo más acorde a un poco a la gama cromática que he querido hacer la composición. Vale, como veis aquí, en un primer sentido, uh, he cogido y lo he, mediante la herramienta deformar y licuar, pues me lo he traído un poco a sitio. Y este sí que me ha traído más problemas, entonces lo que he hecho es directamente, lo he hecho en dos partes. Entonces he cogido y al pantalón, vamos a ver si lo encuentro, que debe ser por aquí. Vale. Bueno, estas son diferentes pruebas que tengo, ¿veis? Vale, entonces lo que he cogido, vale, como veis aquí ahora, esto ya me sale del color lila porque le afecta, como veis aquí, la capa de ajuste. Bueno, en este caso, espérate, lo vamos a quitar de aquí, vamos a ir un poco más arriba, ¿vale? Vale, en este caso lo que hice fue, pues, no recuerdo muy bien, pero sí que me acuerdo que lo que hice fue, en un primer paso, deformar, ¿de acuerdo? Y me lo traigo un poco como quiero más o menos, lo adapto, intento sacar un poco la curva y lo dejo así, me lo traigo un poco más aquí. También podemos usar las palancas, ¿de acuerdo? Y en el primer momento podríamos tenerlo tal que así. Vale, ahora queda un poco raro porque en el fondo lo que tiene es tiene esta pierna arqueada. Entonces, entonces no es real, ¿no? Entonces, bueno, de momento para seguir un poco ajustando esto, usaremos un poco la tecla y la herramienta, perdón, licuar y veremos un poco. Vale, vamos a recordar un poco con tanta capa ya, vamos a recordar un poco el nombre de la capa de la estatua que es un poco la que realmente nos necesitaremos. Vale, entonces venimos, nos aseguramos de que estamos en la capa, ¿veis? Ahora no estaba ni en la capa. Otro pequeño truco para volver a la capa es, nos ponemos encima con la herramienta, en este caso apretando control, saco la selección, botón derecho y te dice las capas que tienes justo en este punto. Entonces voy a la capa 5 y efectivamente es el pantalón, ¿vale? Entonces hay que asegurarse que estamos en la capa que queremos manipular. Vamos a filtro, importante, y licuar. Vale, aquí si vemos, que es con la herramienta dedo, aquí vemos el tamaño del pincel, podemos hacerlo más grande y la presión. Yo personalmente me gusta dejarlo con presión 99 y densidad 50, no me va bien, así como está por defecto. Bueno, yo cuando tengo que hacer algo como muy vasto o muy genérico, me gusta darle caña al pincel porque así lo abordas de una manera más global. Si luego quiero hacer cosas más detalladas o más pequeñas, sí que ajusto más el pincel y me da otra opción, ¿vale? Entonces, de momento aquí lo que vamos a hacer es, para que veáis un poco, vamos a traer esto un poco aquí. Aquí como veis, quiero que veáis que vemos cómo era el anterior. Es decir, nos está dando una previa de todo, pero del mismo aquí detrás, ¿vale? Para no confundirnos, entonces para quitar esto, lo que hacemos es, en vez de aquí en todas las capas, venimos y buscamos solo la que queremos, que en este caso es la estatua, que es a la cual la queremos acomodar. Entonces buscamos, aquí la tenemos, estatua.
Vale, ahora vemos solo la estatua y el pantalón. Y aquí vemos, podemos hacer un compendio de lo que es un poco la opacidad. Cuanto más menos opacidad, o sea, le quitamos más opacidad a la estatua, o por la contra le damos más opacidad a la estatua y quitamos el pantalón. En este caso, un término medio que podamos ver la estatua y la imagen a manipular. Entonces ya lo tendríamos y, ¿veis? Y nos deja. En este caso, para hacerlo un poco más exagerado y ganar un poco la pronunciación de la curva de ella, podríamos un poco como queramos, y veis, y sin perder un poco lo que es el global del pantalón, pues la vamos vistiendo, la queremos que sea un poco más holgado. Veis aquí tendríamos que aquí esto nos coincide con esto, entonces lo traemos, lo que es los pliegues, y por este lado ya lo tendríamos. Aquí podríamos hacerlo, pero no acaba de... porque perdemos aquí y si le quitamos pincel, pues perdemos un poco lo que es la curvatura esta. Entonces, como dijo aquel, pues yo creo que a veces pues por partes, ¿no? Y no hace falta ser ni tan ambicioso porque a veces el querer ahorrar tiempo nos hace que al final hemos invertido más tiempo del que pensábamos. Entonces yo creo que por un lado esto ya pues, podríamos dejarlo así, vemos que por aquí la cintura es coherente. Si queremos, a veces pasa, veis aquí que se nos va un poco, lo que os comentaba, bajamos un poco el tamaño y aquí que queremos hacer esto, pues solo en este momento, perdón, en este sitio, pues lo llevamos un poco como queremos, pero sin tocar la curva global, ¿vale? O a lo mejor un poco más, pero bueno, eso ya también recordad que la práctica es un grado, ¿no? Y en este caso, pues ya ni os quiero contar, ¿no? Es decir, cuanto más practiquemos, pues muchísimo mejor. Es, es exponencial, ¿no? Entonces, vale, lo dejamos así de momento. Y bueno, como os he dicho antes, esto lo tendríamos. Yo aquí lo que he hecho es, por un lado, veis, lo he ajustado mucho más y el otro lo he hecho con un trozo. Entonces, si veis aquí, vamos a hacer es coger por ejemplo, el lazo y uh, vamos a... Vamos aquí, cogemos la parte que más o menos nos interesa y hacemos control J, comando J y directamente nos crea una capa con la selección. No tenemos que hacer control C y control V. Vale, entonces aquí lo que podemos hacer es directamente venir aquí y le damos a la herramienta de perspectiva. ¿Por qué? Porque lo que queremos, sobre todo como veis aquí, ella está como un escorzo, bueno, está con esto flexionado, entonces necesitamos que estos pliegues, que esto, pues ponerlo hacia arriba. Entonces, en este sentido, la herramienta perspectiva nos puede servir. Entonces tiramos de aquí abajo y vemos como que le estamos dando el efecto que queremos, que en este caso llevárnoslo a nuestro destino. Entonces queda muy exagerado, pero luego lo vamos a acabar de arreglar, ¿de acuerdo? Pero lo que ahora nos interesa es que sea un poco más verosímil, que estos pliegues pues concuerden un poco con la postura que tiene ella, aunque nos quede muy en escorzo, ¿de acuerdo? Vale, más o menos así nos serviría. Vale, ahora le damos un poco a control T y lo hacemos más pequeño. Vale, así más o menos. Nos le vendría por aquí.
Si un caso luego podemos, pero claro, ya perdemos un poco la perspectiva. Vamos a darle escape. Entonces, vamos a hacer así. Más o menos, un poco así. Vale, pues ahora hacemos esto y otro factor que nos ayudará luego será la luz un poco que le daremos. Pero bueno, vamos en camino. Vale, ahora podríamos hacer otro camino que sería pues licuar. Bueno, entonces vamos a licuar. Vale, nos acordamos que aquí ponemos en este caso la capa estatua, que es la que necesitamos en el fondo, no todo lo demás. Bueno, antes no he comentado que tenemos estas tres opciones, que delante, detrás, significa que, bueno, dónde va la capa. En este caso, pues si le ponemos detrás, se hace más así, más real. Y bueno, un poco como queráis. También detrás es una bastante buena opción. Bueno, vamos a empezar. Vamos a darle zoom. Como veis aquí, le he puesto un pincel un poco más grande porque lo que queremos ahora es hacerlo de tratar manipular esto de un modo más global. Entonces vamos a intentar ajustar esto. Esto también lo vamos a intentar ajustar. ¿Vale? Esto también un poco así, pero esto no hace falta porque esto lo podemos quitar. De hecho, esto sobrará porque ya nos ha quedado bien con la otra parte, lo que viene siendo lo que es el elástico de todo el pantalón. Ahora lo que nos interesa es darle a esto con más verosimilitud. Vale, esto lo traemos aquí y vamos, ¿de acuerdo? Vamos dándole un poco la forma que queremos. En este sentido ahora podríamos bajarlo un poco y nos lo traemos y lo vamos nos acercamos un poco más y esto le vamos dando ya más este detalle, un poco menos, y lo vamos cada cosa llevando un poco donde un poco necesitamos. En este caso, ¿de acuerdo? Este igual no se nos queda un poco pequeño, le damos un poquito más. Esto me da un poco igual porque esto es, dice, más vale que sobre que no que falte, pero esto se va a ir porque ya lo tenemos arreglado con la otra parte. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos interesa es que esto sí que sea. Entonces, ahora más o menos ya lo vamos consiguiendo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí veis, está un poco más abierto de aquí, entonces para que quede un poco simétrico todo, que tenga el mismo grosor el elástico. Y ahora a lo mejor sigue un poquito más. Que para tratarlo un poco de forma más global. Vale, esto lo podemos echar un poco más si queremos. Y más o menos, luego si en un caso lo hacemos más pequeño, nos acercamos un poco más. Vale, bueno, de momento más o menos parece que vamos llevándolo un poco donde necesitamos. Vale, una vez tenemos esta parte, descubrimos la otra parte que ya teníamos hecha. Y ahora aquí lo que podemos hacer es, como esto nos molesta y de momento no sabemos hasta
dónde y hasta dónde no vamos a querer, hacemos otra máscara y quitamos un poco lo que no vamos a necesitar del pantalón, ¿vale? Para ver un poco qué tal. Vale, ahora esta sí que la podemos hacer un poco lo mismo, pero como igual manipulamos y esto ya sabemos que no lo vamos a usar, podemos darle un poco a la goma y nos lo quitamos un poco encima. Vale, y esto también, el elástico que habíamos comentado, pues tampoco. Si luego vemos, ahora sí que podemos hacer una máscara, porque esto ya sí que será un poco lo que necesitemos o lo que no. Y entonces sí que a lo mejor necesitaremos más o menos luego. Entonces está bien, pues no borrarlo. Para seguir un poco lo que viene siendo la continuidad de lo que sería el pantalón. ¿Vale? Yo lo que estoy haciendo, estoy ocultando en la parte que le hemos aplicado la perspectiva y el licuado. Estamos medio uniendo. ¿Vale? Y de momento, aquí lo que no concuerda mucho es, aunque no lo parezca, esto que está, parece que está un poco metido, pero sobre todo es esta luz de aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a intentar ahora, bueno, lo vamos a intentar arreglar es dándole lo que es la luz, ¿vale? Que es, por ejemplo, es esta capa de aquí, pero bueno, la vamos viendo. Lo voy a duplicar y lo vemos. Traigo aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo que tengo aquí no es otra cosa que, vamos a duplicarlo y lo veis. Si le damos al Alt, en la máscara de capa vemos un poco lo que hay. Entonces, veis aquí, esto es lo que estoy enseñando de lo que viene siendo la imagen. Vamos a quitarle el Alt. ¿Veis? Entonces lo que tengo aquí es la capa de la estatua, pero como veis aquí, en fusión multiplicado. Si yo le quito en la capa el multiplicado, lo pongo en normal, pues veremos normal. ¿Qué pasa? Que si yo lo multiplico, como su nombre indica, pues hace como un algoritmo y entonces lo multiplica con lo que tiene debajo. Y vemos lo que hay debajo y el resultado es lo que hay debajo, pero más intenso porque es la capa de la estatua. Ahora voy a quitarle la estatua. ¿Veis un poco el efecto? Entonces lo que viene siendo la capa estatua se multiplica con todo lo que tiene debajo. Se multiplica con este azul, entonces vemos este duotono, ¿vale? Entonces se ha multiplicado un poco con el pantalón. Entonces vemos que aquí ya esta luz no la tenemos tan pronunciada, este contraste del pantalón, y nos queda un poco más coherente. Vale, entonces lo que hacemos es, le habilitamos la máscara y vamos a poner la capa estatua, ¿de acuerdo? Entonces veis aquí la luz es un poco más coherente y he perdido un poco. Vale. Entonces veis qué es lo que me interesa, que es el pantalón, lo tengo todo en blanco. Aquí, como veis, está un poco más gris porque he usado o bien he usado el color negro pero con menos opacidad, mirad. Entonces, si yo le doy, me queda un grisáceo, ¿vale?
Esta es otra gran herramienta, esta gran posibilidad de las máscaras, que es que podemos decidir la intensidad de lo que mostramos. No solo negro o blanco, sino con los grises, ¿veis? Si ahora le doy opacidad 100, aún me mostrará más. Entonces, según lo que necesitemos de luz o no luz, o entonces nos hacemos servir un poco de la opacidad del pincel, como vemos, y conseguimos o todo negro, porque ya he usado un pincel de opacidad 100, o según diferentes opacidades voy mostrando más y menos. Veis aquí, en el top también he hecho un poco bueno, he hecho lo mismo. Y según me va necesitando la imagen, le voy dando o le voy quitando. ¿De acuerdo? Entonces, vale. Esto lo tenemos. Recordad, Alt pulsando vemos realmente lo que estamos haciendo. Entonces esto lo eliminamos. Y aquí, otro pequeño truco que he usado es precisamente el tono saturación, porque me consigo, pues eso, pues, aparte de la gama cromática, pues lo oscurezco al pantalón y le rebajo el juego de luces y sombras y queda pues un poco más coherente. Aquí también quiero enseñaros otra cosa, otro pequeño truquillo, que aunque igual no queda muy realista, porque tampoco es cuestión, pero bueno, para que veáis un poco las posibilidades, que es esto, mirad. Esto es así, simplemente con el tono saturación y un poco perdón, y lo que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Lo que es la capa multiplicada, que nos da un poco más de esto. Vale, entonces aquí está bien, pero aquí, como veis, hay mucho contraste de luz, se ve que hay una luz muy directa hacia aquí, entonces este pantalón no lo tiene y vamos a intentar hacerlo. Yo lo que he intentado es darle esta capa y luego esta otra, ¿de acuerdo? Entonces, esta capa es simplemente... Mirad, voy a... ¿Veis? He jugado con la imagen de la estatua y entonces aquí lo que he hecho es, si veis aquí, perdón, aquí, ¿de acuerdo? Aquí lo que he hecho es, con un pincel blanco de diferente opacidad, pues lo he pintado. Pero ¿qué pasa? Que como tengo la máscara, mirad, voy a duplicar la capa. Vale, voy a controlar y lo voy a... Bueno, ahora voy a deshabilitar la máscara. ¿De acuerdo? ¿Veis? Esto es realmente lo que hay. Es un pincel blanco con opacidad rebajada y le he dado un poco el tema. ¿Vale? Entonces, lo que haces, bueno, como veis, bueno, lo voy a hacer otra vez. Vale, voy a darle blur, porque me interesa darle blur, voy a darle un poco de caña, ¿de acuerdo? Y voy a pintar de blanco con una opacidad, bueno, de todos modos también luego podemos rebajar la opacidad. Ahora no me acuerdo si a esta le rebajé la opacidad. Sí, mirad, ¿veis? También le rebajo la intensidad aquí, a la pues la nueva de la capa. De todos modos le vamos a quitar un poco de opacidad. Vamos a hacerlo un poco más. Vale, perdón. Está el pincel de presión. En este caso nos interesa este. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que aquí, por ejemplo, yo le doy a control. Si ya tenemos esto, por ejemplo, ya lo tenemos. Le das a control aquí. Perdón, a control, sacas la selección y te pones en la capa que en este caso para darle un brillo le hacemos máscara y automáticamente lo que es la selección lo convierte en una máscara. ¿Qué ha pasado? Que como veis solo le he permitido ver lo que hay en blanco, entonces solo me muestra esto.
Ahora aquí podemos rebajarle la opacidad a lo que es la capa. ¿Veis? Y ya le estoy ganando un poquito de luz. ¿De acuerdo? Entonces, aquí otra que he hecho es la capa 8. ¿Vale? Entonces, lo que hago es, como tengo, lo pongo encima de la luz para que se vea. Ahora cambio de pincel al pincel de presión, que puedo ser más preciso. Le bajo. Mirad, con la herramienta pincel otro atajo es que si pulsamos Alt sacamos el cuentagotas. Entonces cogemos este color, ¿de acuerdo? Le damos a multiplicar porque no queremos poner algo no queremos poner algo opaco, y con multiplicar pues tenemos esto que os explicaba antes, que vemos lo de abajo. Entonces, como es de presión, vamos a dar un poco aquí y voy repasando lo que vienen siendo estos pliegues. Como es de presión, cuanto más pulso más, y cuando me acerco aquí, menos. Y lo voy repasando, ¿de acuerdo? Voy repasando estas. En los sitios más oscuros los voy repasando para ganar un poco ese contraste, ¿no? Que ahora he perdido poniéndole este brillo. Aquí, aunque sea muy fino, como es este pincel, me, me acerco y con poca presión, pues más o menos lo voy obteniendo, ¿de acuerdo? El pliegue. A ver, lo hago de manera exagerada para que veáis un poco las posibilidades. Entonces, aquí por ejemplo, ¿veis? Lo fino que lo puedo llegar a hacer con este tipo de pincel. Como le vamos a bajar opacidad y todo esto, tampoco hace falta ser tan exigente aquí, porque lo que buscamos es un contraste más que un detalle, un algo global, un algo genérico. Aquí le podemos bajar la opacidad también y trabajamos con algo menos opaco. ¿De acuerdo? Y vamos sacando lo que es. Vale, igual esto es muy opaco, pero bueno, era un poco para que vierais un poco el pincel de presión, lo que podemos llegar a conseguir. Y ya tenemos ese efecto que, si seguimos la concordancia un poco de lo que es esta luz, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y así, esto es otra pequeña. Simplemente para que veáis un poco las posibilidades. En este caso también lo que hemos hecho es, y bueno, es seguir un poco la misma metodología. En el caso del top, aquí lo que he hecho es que esta capa lo que tiene es que está al 82, entonces esto que está a esto lo he usado para sacarle un poco las sombras, un poco de ribete aquí, veis aquí, para que, aunque esto no sea real en las fotos, pero esto ayuda bastante a darle un poco más de verosimilitud, ¿de acuerdo? A lo que es un poco el que parezca que lo lleva puesto. Y entonces, pues,
siguiendo un poco la lógica, como esto está, el top está a 82%, si lo subo, no veré el sudo, ¿de acuerdo? Pero me ganaba credibilidad bajarle la opacidad porque también gano la luz y la sombra de lo que es la estatua. Y bueno, ya hice un poco este pequeño guiño visual a modo de sudo. Bueno, y un poco, esta es un poco la dinámica que he ido usando. Esto es un poco las sombras que ya conocéis cómo se hacen. Y un poco esto, ¿de acuerdo? Es esto un poco lo mismo, le saco un poco la concordancia de la luz global de la composición, intento jugar con este contraste y sacárselo aquí. Uh, y bueno, y esto es un poco lo que vamos haciendo. Aquí deciros que también he usado lo mismo, en el top he usado tanto la perspectiva y después, como veis aquí, también para cubrirme directamente lo que he hecho es copiar el brazo con un control J y el brazo, este brazo, como veis, solo está por encima solo es el brazo que lo uso para tener encima del top y yo poder jugar con el top como quiera, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, espero que yo por mi parte creo que más o menos es todo lo que os he enseñado tenéis suficiente para seguir haciéndolo. Con la toalla un poco lo mismo, ¿de acuerdo? Con la toalla me he traído una toalla de fotos, perdón, de internet. Y, y lo que he hecho es con tono saturación he sacado los violetas, ¿de acuerdo? Lo que hago es que, por ejemplo, si tengo aquí la toalla, lo he hecho también por partes, esta otra parte, como veis aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo que hago es que lo agrupo y pongo una capa de tono saturación que afecte a este grupo. Entonces, todo lo que haya en este grupo será este liláceo, ¿de acuerdo? Aunque sean sombras y demás, no pasa nada porque también ganáis ese tinte grisáceo. Como veis aquí también le intento hacer un poco este brillo, aquí un poco de sombra, aquí también un poco de sombra para darle más profundidad y realismo, ¿de acuerdo? Con el pincel. Simplemente vas jugando con mucho blur y vas con un color opaco y como está aquí, pues te vas, te va quedando también ese tinte liláceo. Y bueno, pues esto, ¿qué deciros? Como veis, ¿de acuerdo? Esto lo que hago es, veis aquí, con el pincel, según la opacidad, le voy sacando más o menos según lo necesite de los pliegues, ¿de acuerdo? ¿Veis? Multiplico lo que es la estatua, lo pongo encima de la toalla, ¿de acuerdo? Siempre tiene que estar encima, si no, no ganáis el efecto, ¿de acuerdo? Entonces lo ponéis encima, le sacáis el multiplicado y con la máscara de capa y con la opacidad de los pinceles vais sacando y descubriendo lo que queréis. ¿Veis? Aquí pues no queda tan real, simple. Y con esto pues ya lo tengo integrado. Vale, lo que hago aquí es eso, es eso, que os animéis a ver y que a ver vuestros resultados, si me sorprenden, seguro que sí. Bueno, pues nada, de enviaros mucho ánimo, que sigáis trabajando, que ya veo que trabajáis bastante. Sinceramente, estoy abrumado de lo mucho que trabajáis. Entonces, pues simplemente esto, just do it. Venga, hasta el siguiente vídeo.